Bueno, me alegra mucho. Bueno, amados hermanos, hoy tengo nuevamente el privilegio de volver a compartirles a ustedes lo que el Señor me ha enseñado a mí en un estudio que estoy haciendo desde el año pasado y he estado haciéndolo despacio porque es un tema que el Señor me puso en el corazón que es muy importante. Es un tema que la teología sistemática lo clasifica dentro de sus doctrinas, que es la doctrina de la eclesiología. Y la eclesiología es todo lo que es la vida de la iglesia, su naturaleza, su propósito, todo lo que se realiza dentro de cada iglesia local, amén. Y es un tema relacionado con el amor de Dios. Entonces, ¿a cuánto les gusta sentirse amado por Dios? Amén, gloria a Dios, cierto, a todos. ¿Y cuántos han experimentado en sus vidas el amor de Dios? Amén. Voy a preguntarle a 3 hermanos, así una respuesta ligerita porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo ha sentido, cómo ha experimentado el amor de Dios? Hermanita Angie, ¿usted cómo ha experimentado el amor de Dios? Cada vez que respiro, el amor de Dios está presente. Amén, cada vez que respiro nos da el aire para todos, ¿cierto? Por aquí le voy a preguntar a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo ha experimentado el amor de Dios? Cada vez que abrazo a mis hijas y a mi familia, a mi esposa. Muy bien, y por aquí, hermanito Osvaldo, ¿usted cómo ha experimentado el amor de Dios? El hecho de estar con vida y estar reunido con la familia, nuestra familia. Amén, de estar reunido con su familia y con la iglesia. Sí, hay muchas formas, todo como lo que ustedes han dicho, en el cual experimentamos el amor de Dios, ¿cierto? Y yo creo que la experiencia más grande que hemos tenido todos los cristianos respecto al amor de Dios es que su Hijo fue a la cruz por nosotros, ¿cierto? Esa es como la manifestación más grande que hemos experimentado, pero también lo experimentamos en nuestra salud, ¿cierto? Cuando usted está malito y le ora a Dios y el Señor lo sana. Lo experimentamos en la economía, ¿cierto? Lo experimentamos cuando nuestros familiares o amigos se convierten al Señor. De muchas maneras experimentamos el amor de Dios, pero hay una manera en la cual también Dios manifiesta su amor para con sus hijos, para con la iglesia. Y quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver esta manifestación del amor de Dios que es muy importante y muy provechosa para la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Amén. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Sagrada Escritura así: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntate de tu indiferencia. Aquí vemos que hay un área en la vida del creyente que Dios la usa para demostrar su amor, y es la disciplina. Pero es algo que a nosotros no nos gusta, ¿cierto? Que al ser humano casi no le gusta que lo disciplinen. Y vemos que el Señor dice que Él corrige y disciplina a quienes, a los que ama. Amén. Entonces vamos a partir de ahí, que esta es una manifestación del amor de Dios, y vamos a ver que es de muy buen provecho, hermanos, para la iglesia. Entonces el título de esta enseñanza se denomina La disciplina eclesiástica, una manifestación del amor de Dios. Amén. Y cuando pensamos en la palabra disciplina, siempre se nos vienen 2 conceptos a la mente, ¿no? Y la primera es que es ese método correcto de hacer las cosas y la manera coordinada y sistemática para lograr un objetivo, ¿no? Como por ejemplo una disciplina deportiva. Si quiere ser un buen deportista, pues tiene que tener una constancia y ser disciplinado en una serie de cosas que le exigen para poder lograr el éxito. Por eso Pablo decía que los
atletas, comparaba con los atletas, dice que se abstienen de muchas cosas. Eso es una disciplina. Pero de la disciplina que vamos a hablar es otra disciplina, que es la disciplina correctiva. Porque él dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y esta disciplina correctiva es aquella donde se realiza un procedimiento después de que se ha infringido una norma, y con el fin de garantizar que la norma se cumpla. Esa es la definición que usted encuentra más o menos en el diccionario de esa disciplina. Pero aquí en el versículo de Apocalipsis 3 está hablando de la disciplina hacia la iglesia, pero una disciplina correctiva, para corregir. Y esto es lo que conocemos como disciplina eclesiástica. Y como le decía, a todos nos gusta sentirnos amados por Dios, pero como que no nos gusta que nos disciplinen. Pero ahí está el amor de Dios, hermanos. Como nosotros los padres disciplinemos a nuestros hijos, ¿cierto? Y vea que el hombre, cuando usted ve la historia del ser humano como ser social, sea la cultura que sea, la más salvaje, la más que no es civilizada, ellos aplican la disciplina. Tienen sus normas, sus reglas. Y usted todos los días vive sometido a respetar una norma, y si no, tiene que someterse a la disciplina. En su trabajo, usted no puede llegar a la hora que usted quiera. En la calle hay un semáforo, si usted se lo pasa, rompió la norma, y viene el policía y lo disciplina haciéndole un comparendo que a usted le va a doler porque le va a tocar la billetera. Y la disciplina hay veces es dolorosa. La disciplina hay veces nos hace sentir mal, no nos gusta. Y la disciplina la diseñó Dios. La disciplina no es un invento del hombre. Y es el tema en el estudio que yo estaba haciendo, que es uno de los temas que más escasea tanto en los púlpitos en las iglesias como en los discipulados. No se le enseña a la iglesia sobre la disciplina correctiva. Y es el tema que la mayoría de cristianos desconoce, no les agrada, y realmente no saben por completo cómo es que Dios disciplina y cómo diseñó Dios la disciplina para la iglesia. Y eso es importantísimo, porque vamos a ver que Cristo habló de la disciplina y estableció cómo se debe ejercer la disciplina. Y en cualquier momento vamos a estar expuestos a ser disciplinados, porque no ve que nosotros somos humanos, fallamos, nos equivocamos. Pablo tuvo que disciplinar y hablarle duro a Pedro, corregirlo, siendo un apóstol que caminó sobre las aguas, hermanos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? A que también el Señor nos demuestre su amor por medio de la disciplina, ¿cierto? Y en la época que estamos, hermanos, vemos cómo el posmodernismo ha llevado a esta sociedad a pensar lo que ellos quieran pensar, y que todo está bien, que no hay verdades absolutas. Y esto ha influenciado a algunos cristianos, hermanos, a pensar que la disciplina es algo del pasado, que eso ya era para la iglesia primitiva, y ya poco se aplica la disciplina en las iglesias. Y una de las características de la iglesia primigenia, y cuando usted lee historia de la iglesia, era que fuera trinitaria, que creyera en la salvación por fe y que aplicara la disciplina. Una iglesia que no aplicara la disciplina no era considerada una iglesia sana. Y el desarrollo social que lleva la humanidad en todo el mundo, vemos que está destruyendo la autoridad de los padres para disciplinar a los hijos. Hoy la disciplina física que habla la Biblia de la vara de la corrección, ya la sociedad lo ve como un acto punible, y que los hijos tienen el derecho de mandar al padre si le da unas nalgadas. Y eso ha hecho que muchos jóvenes que están en esta corriente de este mundo que los influencia tanto, creen que la disciplina es un abuso de autoridad.
creen que es una violación a la privacidad del creyente. Piensan que es una intromisión a ciertos espacios de mi vida que son intocables. O sea que ellos, de ahí para allá nadie debe preocuparse ni meterse, inmiscuirse en sus cosas. Creen que es algo que le hace daño a la armonía. Ah, no, aquí el grupo estaba bien, pero disciplinaron a fulano y a esto, vea, ya no está, esto, vea lo otro. Y todo eso ha sido porque este mundo ya la disciplina no la están aplicando. Usted ve lo que está pasando en nuestro país con la justicia. ¿Para qué es una cárcel? Para disciplinar a una persona que no sabe vivir en sociedad y rompe las normas. Pero ahorita ya les quieren dar plata. Y al que hace cualquier cosa mínima, así le ponen todo el peso de la justicia y entonces uno queda como en shock viendo cómo está esto y cómo está influenciando esto mucho en algunos creyentes. Nosotros tenemos una vida privada y yo diría que eso es ya en la relación de pareja, en la intimidad, ¿no? Porque se supone que somos parejas en Cristo y llevamos una vida íntima, santa. Pero el resto nosotros somos cartas abiertas, hermanos. La iglesia, cualquiera puede llegar a un hogar y indagar cómo es esta persona acá, ante los vecinos. Nosotros no tenemos nada que esconder. ¿Cómo es fulano de tal en el trabajo? ¿Cómo es fulano de tal en la cuadra? ¿Cierto? No tenemos nada que esconder. Entonces las personas hoy en día, como cristianos, no hay una claridad en algunos creyentes de qué es lo que es ser parte del cuerpo y cuáles son las responsabilidades y deberes que tiene dentro del cuerpo de Cristo. No se está claro que se hace parte de esta familia, al igual como se hace parte de la familia natural, de sangre. En la familia natural hay que rendir cuentas, ¿cierto? Y lo mismo es en la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se rompe una norma, hay que rendir cuentas. Y vamos a ver que, hermanos, estamos en la obligación como cristianos de confesar los pecados. Estamos como hermanos creyentes en la responsabilidad de rendir cuentas de todo acto que atente contra la santidad. Como creyentes tenemos que pedir perdón y aceptar la disciplina. Amén. Y la disciplina eclesiástica, hermanos, vamos a ver que esto es un medio de gracia, como la oración, como el ayuno, que Dios dejó en la iglesia para ayudar a la iglesia a crecer y a cumplir el propósito de Dios. Amén. Durante este estudio vamos a ver qué es la disciplina, cuál es el propósito de la disciplina, a quién se debe disciplinar y por qué, quién debe ejercer la disciplina y cómo se debe ejercer la disciplina. ¿Cómo les parece? ¿Creen que es importante o no? Entonces vamos a empezar por ver que la disciplina es un diseño de Dios, hermanos, que esto no se lo inventó el hombre. Y quiero que me acompañen a Ezequiel y vamos a ir ahí en la versión de la Reina Valera, el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Es que se me hizo Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Vamos a leer perdón, me equivoqué aquí. ¿Qué pasó, Señor?
Ay, santo Dios. Ya. Ezequiel 28, 13. Voy a leerlo hasta el verso 19 de la Reina Valera dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa eras tus vestiduras, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí el Señor hace un juicio, pero hace el juicio, como lo vamos a ver en las instancias de la disciplina hacia el creyente. Aquí aplicó la última instancia, lo sacó. ¿A quién? Al ángel que cuidaba allá más cerca de Dios cuando se rebeló. Y vemos que aquí Dios, ¿qué? Lo disciplinó duramente. Pero también vemos, y aquí no había sido creado el hombre, hermanos, cuando hubo este juicio y este acto de disciplina. El juicio de Dios lo vemos en Génesis 3, 16 y 19, cuando ellos pecan y el Señor los llama y le dice a la mujer que por cuanto pecaste, dice que aumentaré tus dolores en tu preñez y que tu deseo será para tu marido. Y al hombre también le habla sobre que ya tenía que labrar la tierra y todo esto, y vuelve y hace otro juicio contra Satanás, pero le hace la disciplina al hombre ahí. Entonces vemos que esto de la disciplina no se lo inventó ninguna iglesia, sino se lo inventó el Señor, ¿cierto? Y Dios es santo, hermano. Por eso Él no puede pasar por alto el pecado. Entonces cuando alguien peca, Dios va a ejercer la disciplina. Y vamos a ver que aquí en Apocalipsis 3:19, volvamos a ese versículo ahí en la Reina Valera. Apocalipsis 3:19, que Dios le habla que Él va a disciplinar. En la Reina Valera dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero vamos a ver, hermanos, a detenernos un poco en este versículo, y vamos a ver el contexto por qué el Señor le está hablando a esta iglesia de disciplina. Entonces ya la disciplina eclesiástica, que es un medio de gracia, es aquella acción de amor, porque el Señor dice: amo. Cuando la disciplina no se ejerce con amor, hace más daño, hermanos, hace mucho más daño. Entonces por eso vamos a ver quién debe ejercer la disciplina y cómo lo debe ejercer, porque en la disciplina no debe haber como rabia contra el hermano. No se debe sentir rabia porque pegó, y entonces ahora sí me voy a desquitar del hermano. No. Entonces es un acto de amor de la iglesia, por medio del cual cuida, corrige a las almas por ofensas cometidas contra las leyes de Cristo. Y la base de todo esto es el amor, hermanos.
es el amor, que es donde muchas veces hemos fallado también como padres, ¿no? Que disciplinamos con ira, con rabia. Pero el Señor es perfecto y nos está enseñando a todos, amén. Entonces vamos a devolvernos ahí en ese mismo versículo de capítulo de Apocalipsis 3 al verso 14. Y vamos a conocer algo sobre esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y vamos a leerlo hasta donde el Señor les habla de disciplina. Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dejémoslo hasta ahí. Entonces vamos a ver que a esta iglesia que tiene ese nombre de la Odisea, esta era una ciudad, hermanos, que fue fundada por Antíoco II Teos. Este hombre funda esta ciudad en un sitio muy estratégico en honor a su esposa. Y tenga en cuenta todo el vocabulario que el Señor usó ahí, porque hay veces que leemos la palabra y no tenemos en cuenta a quién le está hablando el Señor. Obviamente que nos está hablando a nosotros también, pero ¿por qué Dios le habló a esa generación en esos términos y sobre ese tema? Entonces, para poder comprender mejor el mensaje es donde tenemos que usar una ley de la hermenéutica, que es el contexto histórico, y investigar qué pasaba en esa ciudad, porque el Señor les habla en unos términos ahí, y así vamos a comprender mejor. Esta ciudad estaba fundada sobre una ruta comercial muy importante, y esa ciudad era muy rica, hermano. En esa ciudad no habían pobres. Esa ciudad era como Beverly Hills, que dicen que es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, que allá no hay pobres. Así era esa ciudad. Entonces, todo el comercio que pasaba por ahí pues tenía su influencia en esa ciudad, y había mucho comercio, la gente tenía mucho negocio, les iba bien, eran muy prósperos. Y la ciudad en sí, la Odisea, producía una lana negra y era muy conocida por su industria textil. Producían una lana negra y la ropa esa era muy fina en esa época. Y además tenían un acueducto muy moderno para esa época, muy grande, que les suministraba agua tibia de las aguas termales, agua tibia a unos baños públicos que tenían, y la gente podía ir a meterse allá como un jacuzzi, pero con agua tibia. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque por eso el Señor usa unos términos para que ellos entendieran de qué les estaba hablando. Amén. Entonces esta ciudad, como era tan próspera, allí había una iglesia de Jesucristo, hermanos, en esa ciudad. Y esa iglesia gozaba de esa prosperidad. Era una iglesia de Cristo. Y Dios le envía esta severa carta, hermanos. Una carta muy dura. Es una de las iglesias a las cuales el Señor Jesús les habla muy duro. Esa es la iglesia que no le hace un solo elogio, hermanos. Cuando usted lee las otras iglesias, a todas les elogia algo. Que no has dejado tu primer amor, pero le dijo que era muy trabajadora, ¿cierto? A esta iglesia no le hacen ni un solo elogio, y es la que más duro le habla. No, yo los términos, los calificativos que vemos ahorita, y las vamos a desglosar uno por uno. Entonces, devolvámonos al verso 14.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, ¿por qué dice que al ángel, no? Entonces vamos a ver por qué le dice al ángel y quién es el ángel ahí, porque hay gente que la interpreta literalmente y el Apocalipsis es un libro que tiene muchos modos gramaticales y hay que ver qué modo gramatical está usando el autor para poder comprender la enseñanza. Usa muchas metáforas y vamos a ver analogías, y aquí dice, escribe al ángel de la iglesia. Quiero que vaya a Hechos 20:28 y lo voy a leer de esta versión. Dios habla hoy. Hechos 20:28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. La palabra ángel en el griego literalmente quiere decir mensajero, es un mensajero. Entonces, cuando aquí habla del ángel, ¿quién es el que cuida la iglesia? Por tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. O sea que se está dirigiendo al pastor de esa iglesia. Y el pastor tiene toda la autoridad para llamarle la atención a un creyente. Digan amén. ¿Y por qué el pastor me llamó a mí? Pues porque Dios le dijo, vaya, me llama fulano de tal. No es que Dios es el que le puso a él esa responsabilidad tan grande y él tiene que dar cuenta de cada una de esas almas. Dice, al cual ha puesto como pastores. Entonces le está hablando al pastor, y es el que él le confió estas almas. Y vamos a ver que el Señor ahorita empieza a presentarse a la iglesia. Volvámonos a Apocalipsis, allá donde estábamos en Apocalipsis. Ya vimos ahí que le habla al ángel, pero se refiere al pastor. Apocalipsis 3:14. Entonces escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén. Entonces vamos a ver que Cristo cómo se presenta, hermano. Cuando usted lee el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, Cristo se presenta a cada iglesia de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. Entonces Él conoce la necesidad de toda la iglesia y se presenta a esa iglesia y le dice, esto dice el amén. ¿Qué significa amén? Porque aquí lo decimos muchas veces. Así es, ¿cierto? Así sea, ciertamente, en verdad, el verdadero, el fiel. Todo eso quiere decir amén. Entonces aquí Cristo se está presentando, he aquí la verdad. He aquí yo soy la verdad, porque Él dijo yo soy la verdad y la vida. Amén, en Juan 14:6. Entonces Cristo se les presenta como la verdad y les dice, el testigo fiel y verdadero. Entonces aquí el Señor hace énfasis en su fidelidad, porque Él fue fiel a todo lo que el Padre le dijo. Su ministerio se basó todo en la fidelidad a lo que el Padre lo envió. Por eso Él decía que Él no ha venido por cuenta de Él, sino que el Padre que me envió. Las palabras que Él me dio son las que yo digo. Y como Él estaba con el Padre, Él es un fiel testigo del Padre y puede testificar bien del Padre. Entonces, ¿nosotros podemos testificar del Padre? ¿Conocemos al Padre? Podemos decir como Cristo, traemos la verdad y somos fieles. Cristo sí lo dice, hermanos, somos el fiel. Y le habla de la fidelidad en su ministerio aquí en la tierra hasta la cruz. Pero también el ministerio que Él está cumpliendo en el cielo como intercesor y como el que edifica la iglesia. Entonces Cristo se está presentando como la verdad y el fiel, en contraste a una iglesia que no estaba caminando en la verdad y que no era fiel. Entonces eso ya les está hablando a ellos, porque ellos saben cómo están viviendo. Y le dice, ¿por qué? Porque Él es la verdad, Él es ese patrón, ese ejemplo a seguir. Él es ese patrón, un patrón que viene siguiendo. No hablo de un jefe,
sino algo que marca la vida de Él cuando estuvo en la tierra y todo lo que ha sido desde que está sentado en el trono, una fidelidad. Entonces hay algo, un patrón al cual seguir, hay un ejemplo al cual seguir y un modelo, y por eso les está hablando de eso. Y le dice, sigamos donde estábamos. El principio, el testigo fiel y verdadero, aquí dice el origen de todo, dice el principio de la creación, el origen de todo. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? ¿Por qué les habla de eso? Vamos a Colosenses 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del verso 15. Y dice así, al 17, Cristo es la imagen visible del Dios que es invisible, Él es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, aquí Cristo se está presentando con toda la autoridad que tiene, hermanos. ¿Se acuerdan que Él dijo, toda la autoridad me ha sido dada? Y que Él es Dios. Él se está presentando a esa iglesia y le está diciendo que Él siempre ha existido, porque ya habían corrientes que decían que Cristo había sido creado. El arrianismo, por ejemplo. Y Él se les presenta como ese creador. Está hablando de su soberanía, hermanos. Está hablando de la soberanía que tiene sobre esa iglesia porque Él la compró con su sangre. ¿Y Cristo qué es de la iglesia? La cabeza, hermanos. Entonces, ¿cuánta autoridad tiene Cristo para hablarle a la iglesia? Toda, absolutamente toda, hermanos. Por eso Él se les está presentando de esa manera, para que ellos entiendan que le está hablando con toda la autoridad porque es la cabeza, y por eso Él dice, el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oídos acá? ¿Hay algún sordo? Y oramos a ver para que el Señor se lo destape. Y dice, volvamos otra vez. Eso lo vamos a ver ahorita, pastor, tranquilo. Otra vez dice en el verso 14, yo conozco tu, dice, el principio de la creación dice esto. Entonces esta frase dice esto, les está diciendo, bueno, presten atención. ¿Sí? Es con ustedes. Es con ustedes, presten atención. Es el creador del universo el que les va a hablar. Es aquel al que los montes dicen que se derriten. Entonces, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Prestar atención, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos llama el Señor para disciplinarnos, ¿qué hay que hacer? Prestar atención, hermanos. Y entender que esa persona, ese pastor, ese líder, viene con la autoridad de Dios, hermanos. Viene con la autoridad de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuchar, prestar atención, a ver qué es lo que dice el Señor. Y le dice, verso 15, yo conozco tus obras. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? De su omnisciencia, hermanos. Y Él conoce todo de nosotros, hermanos. Lo más íntimo, que solo lo conoce el mismo ser, lo conoce el Señor. Y cuando dice yo conozco tus obras, es porque el Señor espera un fruto de su iglesia. Amén. Espera un fruto de su iglesia, tanto corporativamente como personalmente. Él espera ese fruto y Él conoce nuestras obras. Él sabe cómo está caminando cada uno de nosotros. Él sabe cuánta sinceridad hay en nosotros. Él espera obras que manifiesten el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo están nuestras obras ante el Señor, hermanos? Porque Él conoce nuestras obras. Y sabemos que no somos salvos por obras, ¿cierto?
Pero mire Efesios 2:10, lo voy a leer aquí de esta versión. Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas. Entonces Dios le está hablando a esta iglesia acerca de sus obras, que Él las conoce. Y así mismo Él conoce todo mi ser, hermanos, que deben ser obras que glorifiquen el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo están nuestras obras? ¿Cómo está nuestra vida en todo lugar donde estamos? Porque podemos pensar como el que se lo comió la ballena, ¿cómo es que se llama? Jonás, que él huyó de la presencia de Dios y creyó que Dios no lo iba a encontrar, ¿cierto? Y creemos que Dios está solo en este recinto y salimos de acá y ya Dios se quedó aquí encerrado. ¿Sí? Dios, conozco tus obras, o sea, a mí no me puedes engañar. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. A Dios no lo podemos impresionar. Amén. Él sabe lo que pensamos y por qué lo pensamos y todo lo que hacemos, hermano. Con qué intención lo hacemos. Él sabe con qué intención le servimos a Él. Él sabe con qué intención le adoramos. Él sabe si lo hacemos de corazón o lo hacemos por inercia, por mecánica, como la iglesia de Éfeso. Todo lo hacían mecánicamente. Todo lo sabe Él, hermanos. Por eso es tan importante que nos examinemos y veamos cómo está mi obra en el Señor. Amén. Sí. Y le dice, sigamos, volvamos a Apocalipsis. Perdón. Apocalipsis 3. Estábamos en el verso 15. Perdón, hermanos, que me salí de la... Dice, yo conozco tus obras. Dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá se fueses frío o caliente. Entonces esta iglesia, hermano, a la que el Señor le está hablando, era una iglesia que era muy indiferente, hermanos. Era una iglesia que no tenía un compromiso con el Señor. Es una iglesia que unas veces sí, otras veces no. Una iglesia que a ratos ni amaba ni odiaba. Una iglesia que no era apasionada por Dios, pero tampoco recriminaba mucho el mal. Era una iglesia que un rato se comportaba en la luz, otro rato se comportaba en tinieblas. Y el Señor le habla a esa iglesia porque no había una identidad firme en Cristo. Una iglesia que confundía allá afuera al mundo. ¿Y ese qué? ¿No es que es cristiano? Pues eso dice. Pero mírelo, mírela. Pero en la iglesia sí. Como un hermano que me contó una vez que le dio una plata a una señora, pues ahí se cansó de cobrarle porque no le quiso pagar. Dijo, vea, le regalo eso, tómelo como una ofrenda. Y él decidió congregarse acá. Y un día vino y estaba la señora casi. Y cuando bajó las manos lo miró y, ay, ¿usted se congrega aquí? Voy a empezar. ¿Cuánto es que le estoy debiendo? O sea, no había identidad en Cristo en esa iglesia de la Odisea, hermanos. No evidenciaban su realidad espiritual. ¿Sí? Y el Señor dice, ojalá que fueses frío o caliente. O sea, el Señor no quiere las cosas a medias, ¿cierto? Porque el que es caliente es aquel que es apasionado, ferviente, comprometido, firme en la obra del Señor.
Ese es el que es caliente. Pero el frío, pues cuando el Señor está hablando aquí en frío, realmente está hablando es cómo se comporta un incrédulo. Usted como que no es ni creyente ni incrédulo. Porque por lo menos el incrédulo, el frío, es alguien que no ha tenido una experiencia con Cristo, ¿cierto? Y pues por lo tanto no lo puede reflejar, no lo conoce. Y su comportamiento es propio a la naturaleza de él. Él no es hipócrita. Él actúa como lo que es, por la naturaleza que tiene. O sea, en cierta parte es sincero, porque vive de acuerdo a su naturaleza, ¿cierto? Pero esta iglesia no era así. Era una iglesia que era hipócrita, como los fariseos, que se vestían muy bonito y todo el mundo los admiraba por sus vestiduras y por sus oraciones en público y todo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Que ellos eran ¿qué? Sepulcros blanqueados, o sea, eso por fuera eran bonitos en mármol. Se ha visto como la tumba de los narcotraficantes, ¿no? Eso es un palacio así por fuera y tiene hasta oro. Pero ¿qué hay adentro? Un cuerpo descompuesto, algo podrido, algo que hiede. Entonces, el Señor aquí en el siguiente verso le dice, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio, aquí ya utiliza otro término. Y esta palabra tibio ellos la entienden porque ellos sabían lo que era el agua tibia, por las termales que habían allí, los baños, todo esto, ellos habían experimentado esa agua y él dice, porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Entonces cuando el Señor les habla en estos términos, ellos entienden, porque ellos habían experimentado lo que es tomar agua tibia. Muchas veces en esas piscinas tal vez tomaron agua tibia. Y dicen pues que el agua fría que es refrescante, ¿cierto? Y el agua caliente es medicinal. Pero es que el agua tibia produce náuseas. Entonces por eso el Señor les habla en ese lenguaje. Y les dice, te vomitaré de mi boca. O sea, unas veces se comportaban como cristianos y otras veces como incrédulos. A veces hablaban del Señor y otras veces blasfemaban el nombre del Señor. Lo hacían blasfemar con sus comportamientos. ¿Ah? ¿Y será que hoy día hay creyentes así? O personas que vienen a la iglesia y dicen que son creyentes, ¿cierto? Pero allá afuera tienen un testimonio pésimo. Nadie habla bien de ellos. Mire ese. Mire cómo se comporta, mire cómo trata a la esposa. Mire cómo trata a sus compañeros de trabajo. O sea, una iglesia que no tenía una identidad clara, man. Decían ser cristianos, pero no eran consagrados al Señor. Aún el mundo y esas vanidades del mundo a ellos los atraía. Los atraía todavía eso, como que, ay, yo cuando hacía esto, no sienten aún vergüenza de lo que hacían, sino como que se sienten aún atraídos de eso. No les gusta leer la Biblia. Son creyentes que se duermen leyendo la Biblia. No les gustan los compromisos con el Señor. Por eso nunca le sirven al Señor. Les atrae